Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esperamos de que todos estén sin ninguna novedad. Esperamos que el Señor siga bendiciendo la vida de cada hermano. Y quiero finalizar este mensaje que no lo terminé el domingo por no tenerlo mucho tiempo allí, quizás sentados o paraditos, pero sí quiero compartir en uno de los grandes enojos que el Señor tuvo con aquel pueblo que Él traía de Egipto. Miren, hay una parte donde yo quiero compartir con ustedes la intercesión o la oración que Moisés estaba utilizando a favor de toda la nación del pueblo de Israel, que estaban a punto de ser aniquilados totalmente por parte de nuestro Dios. En el libro de Números 14, ojalá lo puedan subrayar ustedes. Números 14, 11 dice la palabra: y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad, así como esta pandemia, y los destruiré. Y a ti, le dice el Señor a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Aquí viene la intercesión y la oración de Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová, diciéndole: lo escucharán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con un gran poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, como quien dice con luz eléctrica, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, dice Moisés, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, oigan bien, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Esto es lo que el Señor estaba diciendo en este libro de Números, que el Señor ya estaba irritado de tanta ver indisciplina, desobediencia y pecado. Y por eso yo decía el domingo estaba hablando sobre los castigos que muchas veces Dios envía a los seres humanos, porque muchas veces nosotros no queremos entender.
Y aún nosotros que somos conocedores de las cosas de Dios, muchas veces nos cuesta hacer las cosas que le agradan a nuestro Dios. Miren, hasta para venir a la iglesia nos cuesta, casi como decía alguien, a empujones venimos a la iglesia y quizás hasta de mala gana. Entonces Dios así, hermanos, no quiere esto. Si nosotros no venimos con alegría, con gozo, mejor no vengamos, porque el Señor no se va a agradar de esto. Si es nuestro Dios, si es nuestro Padre, debemos de hacerlo con alegría, con gozo, con entusiasmo. Debiéramos de estar por lo menos unos 15 minutos antes de cada culto con aquel gran gozo, ¿verdad? Porque ya vamos a empezar a alabar y a glorificar a nuestro Dios que nos regala, mire, el agua, la luz, el aire para respirar, la vida. Entonces, pero si venimos, unos vienen hasta a medio culto. Yo digo que no, que mejor se regresen, porque así no se agrada el Señor. No, hermanos, no es así. La cosa, el Señor se ha de sentir triste al ver nuestras indiferencias con que nosotros vemos tan así desanimadamente las cosas de Dios. Yo decía, como los espías que hablaron mal de la tierra prometida. Mire, Moisés les había dicho por ordenanza de Dios, vayan a espiar la tierra. Mire, estaban como a unos 10 kilómetros para entrar a la tierra prometida, como quien dice al otro lado del higuito. Así más o menos estaban. Vayan a espiar toda la tierra. Y se estuvieron 40 días para reconocer la tierra prometida. Era una tierra espléndida en ese tiempo. Tierra que fluía leche y miel, pero andaban unas gentes que habían escogido que no era gente espiritual, sino gente carnal. Y la gente carnal le cuesta entender las cosas de Dios, no las mira con ese agrado con que nosotros debemos de ver las cosas. Mire, en ese capítulo 14, leamos el verso 33 en adelante, para que mire usted lo que les pasó a estos espías que fueron a espiar la tierra prometida, que hubieran venido positivamente y digamos, hubieran dicho, arreglémonos, preparémonos y vamos a conquistar. Esa tierra fluye leche y miel. Pero mire, leamos 14, 33. Quizás el 34 para terminar luego. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, así les pasó, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. O sea que esos 40 días se transformó en 40 años, un año por día. Y esos 40 años el Señor los estuvo pastoreando por todo ese gran desierto, miren, 40 años. Verso 36. Oigan bien, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra prometida, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre
aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. De manera que habían dos hombres que yo podría decir eran hombres convertidos a Dios, gente o hermanos o estas dos personas, yo puedo entender que sí habían creído en Dios. Y de toda esta generación, solamente ellos dos pudieron entrar a la tierra prometida. Hombres que tuvieron convicción, hombres que amaban a su Dios, hombres agradecidos con Dios, y Dios les dio ese premio. Mire, ellos llegaron a 80 años peleando en las guerras, y Caleb fue uno que dijo: ando en 80 años, pero tengo una fortaleza que puedo seguir luchando para terminar de conquistar la tierra prometida. Amo a nuestro Dios. Así debiéramos nosotros de terminar diciendo esto. Y yo decía el domingo, porque hay otro texto que yo quiero compartir, lo que no lo pude compartir. Como María, que terminó, dice la palabra, leprosa. Miren atrasito en el capítulo 12, verso 6, lo que dice la palabra. Números, capítulo 12, del 6 en adelante. Mire lo que literalmente el Señor les está diciendo a María y a Aarón cuando se dio cuenta que estos querían darle golpe de estado a Moisés. Óiganme. Y el Señor les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra María, la hermana de Moisés, y contra Aarón, y se fue. De manera que el Señor estaba allí hablando en el tabernáculo, en una nube. Y el Señor, de enojado, dice, se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y la miró a Aarón. Mire, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado contra ti, quiere decir, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Mire cómo el Señor literalmente castigó a la propia hermana de Moisés, porque también estaba en contra de él. Óigame, qué triste, qué lamentable que entre la misma familia también suceden estas cosas. Y el Señor las está viendo y está escuchando. Uno cree que Dios no está viendo o que no está escuchando lo que muchas veces nosotros lo decimos en secreto. El Señor todo lo sabe. De manera que si ustedes se ponen a hablar en contra de fulano, sutano y mengano, ya el Señor, aún antes de hablarlo, el Señor ya sabe qué es lo que ustedes van a decir o lo que nosotros estamos diciendo a escondidas. Debemos, por lo tanto, tener mucho cuidado en estas cosas, porque por eso
Muchas veces uno está lamentando y diciendo, ¿por qué es que me has venido esto? O ¿por qué tanta desgracia? O ¿por qué tal cosa? Así suceden estas cosas. Mire, tenemos el caso también de Sodoma, que Dios tuvo que castigarlo porque esta ciudad, estos lugares se habían vuelto perversos y allí no había gente convertida al Señor. El único que andaba más o menos, oiga, el único que andaba más o menos era Lot, porque las hijas eran perversas también. Pero por la pura misericordia de Dios, por Lot quería salvar a su familia. Los otros no quisieron. De manera que Dios tuvo que deshacerse de estas grandes ciudades. Por eso estábamos hablando de los castigos divinos de parte de Dios, de dónde vienen y por qué muchas veces Dios tiene que ejecutarlos. Mire, yo decía de esta pandemia que la estamos viendo tan de cerca y la mayor parte de gente anda, mire, despreocupada, relajada, como dicen, porque quizás no ha llegado por ahí cerca. Hace poco platicaba con alguien y me decía, si las noticias o la radio no están diciendo la mera verdad de lo que está sucediendo aquí en San Pedro, aquí ha muerto una gran barbaridad de gente. Y no digamos en otros países. Gracias a Dios que están tratando de ver cómo inventan una vacuna, pero eso falta todavía. Hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos entender esto. Por eso termino diciendo, y si son las enfermedades, estas muchas veces vienen por nuestros desórdenes y desarreglos físicos, y otras vienen como un castigo divino de parte de Dios. Así como le sucedió al rey Usías, que parece que hermano Chunguito o no sé qué hermano estaba hablando de este rey. Este rey empezó bien las cosas. Él era un hombre que era hijo de Ocosías, un rey que hizo también a media las cosas, pero venía de otro hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios, que se llamaba Joás, que también terminó haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Este Usías empezó a hacer bien las cosas, y cuando él se sintió fortalecido, que tenía dinero, tenía poder, mire, le dio las espaldas a nuestro Dios, y una vez quiso ir a ofrecer incienso al templo donde a él no le correspondía, sino al sumo sacerdote descendiente de la tribu de Leví, y los sacerdotes le dijeron: rey, no se asome, no se acerque allí porque le va a ir mal, somos nosotros los encargados de hacer este trabajo. Él, como era rey, no quiso, entró a la pura fuerza, y cuando quiso llegar al lugar donde se ofrecían quemar incienso, quedó todo leproso, igual a María, y lo sacaron inmediatamente y lo aislaron totalmente hasta que murió allá aislado, fuera de la ciudad. Así terminó este rey. Y no digamos también como el rey Jorán, que era nieto de aquella perversa mujer llamada Jezabel, porque el papá, que se llamaba ¿cómo se llamaba el papá de este hombre? No recuerdo ahorita. Lo casó a la fuerza con la hija de Jezabel, que se llamaba Atalía. Creo que se llamaba Josafat, así es. Este Josafat, por tener amistad con esta gente que andaba mal espiritualmente ante los ojos del Señor, un día le presentó al hijo y se hicieron novios con la famosa Atalía, una mujer perversa, también hija de la Jezabel.
Y este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios y el Señor puso una gran enfermedad en su estómago que cuando estaba ejerciendo el reinado, dice, de la enfermedad, dice, se le abrió el estómago y se le explotó su estómago, saliéndole todas las partes internas de su aparato digestivo, y así murió este hombre, que no quisieron ni enterrarlo donde estaban los reyes de Israel, porque este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios y Dios lo castigó literalmente con esto. Hermanos, yo comparto estas cosas porque tratemos mejor de ver cómo agradamos a nuestro Dios con nuestro buen testimonio, con nuestra buena conducta. Y si el Señor ha permitido de que no estemos en las iglesias, un propósito tiene que haber. Podríamos decir que el Señor corrió a la gente de las iglesias. ¿Por qué? Solamente Dios sabe, y nosotros sabemos cómo hemos andado espiritualmente con el Señor. ¿Cuándo vamos a regresar a las iglesias? Hasta que el Señor así lo quiera. Hermanos, que mi Señor nos siga bendiciendo. Vamos a continuar con el servicio y después vamos a orar. Hay muchas peticiones que están pendientes allí y yo creo que es una bonita oportunidad para que nosotros oremos. Que mi Señor nos siga bendiciendo.